Tus aportes, opiniones y sugerencias pueden llegar por varias vías. A nuestro muro de Facebook, Más Vale Bueno Conocido, o por correo electrónico a másvaleradio@gmail.com. Seguimos conversando con Gabriel Weidman, licenciado en Economía. Es además especialista. Víctor, nosotros hicimos justo una especialización en metodología que yo no presenté el trabajo como sí lo hiciste pero vos. Te está faltando ahí. Me está faltando esa tesis y otra tesis de otra cosa, así que debo tesis de posgrado por varios lados. No, porque hay que remarcar en este sentido que cuando se revisa un poco, Gabriel, tu CV, aparecen actividades tan variadas, propias de una persona curiosa, ¿no? Que no solo trata de aprender, sino también de tomar contacto con la realidad, porque hay muchas experiencias de extensión que no están estrictamente vinculadas, pero se nota que son casi parte de tu personalidad, ¿no? Estar buscando, estar chequeando un poco las ideas que tenés para ver si funcionan en los hechos. Sí. Por suerte, al tener una inserción en la facultad me ha dado la oportunidad de participar tanto en varios proyectos de extensión que han sido una experiencia muy grata, que porque te interpela desde otro ámbito y te lleva a la hora de enfrentarte con una realidad que es muy lejana propia, no solamente la que está dentro de la facultad, sino la que está dentro de los trabajos de investigación, de los libros, sino que es una realidad mucho más inmediata y con necesidades inmediatas que, te aleja de lo que uno pensaba efectivamente y hasta te pone en cuestión de las propias intervenciones o la propia lectura que uno hace de una realidad económica y una realidad social. Y eso también en alguna parte pone un compromiso sobre uno de cómo incorporar eso o entender que las conclusiones a las que uno llega tiene que estar pensando que está afectando a todos los sujetos sociales. Específicamente en extensión, eso ya fue hace unos años que trabajábamos con algunas experiencias en el barrio Atlántida Argentina, en el barrio Volcadero, con algunos talleres en un primer momento con el Vivero Escuela y después otras organizaciones que trabajaban ahí en torno a la idea del emprendedurismo y la capacidad de llevar adelante procesos de economía social. Después en la facultad hay un equipo espectacular de extensión que trabajan sistemáticamente con Silvina Ferreira como secretaria, que la verdad que hacen un trabajo espectacular y es un aspecto que la facultad ha crecido mucho en forma muy seria, incorporando la idea de la economía social y solidaria y la economía popular como ejes fundamentales que estén dentro de la facultad y la necesidad de que esos debates sean incorporados para la formación de cualquier persona que esté atravesando su formación en una facultad de ciencias económicas, que la economía no es solamente la economía de los negocios, sino que también tiene una dimensión social muy importante y que muchas veces no es tenida en cuenta en los procesos de formación. Bueno, y todas estas discusiones como que confluyen, me parece, en la otra discusión respecto de la necesidad de creación y sostenimiento de la carrera de licenciado en economía, porque no solo los procesos son muy diferentes en relación al anterior. Yo puedo intentar una caracterización muy elemental, ¿no? Para el contador público, la carrera es algo así como la incorporación de un patrimonio individual. Uno aprende a hacer algo y después lo va a hacer en el estudio y en todo caso se va a ir actualizando con la normativa de los organismos, sobre todo tributarios, pero es más bien una actividad individual. Sin embargo, me parece que la perspectiva de economía, de la carrera de economía, es abrirse a los otros, a los pares, a los que están en otras circunstancias, como por ejemplo estudiantes con becarios, con investigadores, con docentes, y después la universidad como parte de un medio, ¿no? Es decir, no solo encerrada en un aula, sino en contacto directo con los distintos sectores. Es una impresión, o en todo caso corregirla. No, me parece que es interesante la expresión. A ver, al tener por ahí capaz que la carrera de contador una salida mucho más profesional, por decirlo así, una profesión con ciertas características, le lleva este proceso que comentabas vos de una actividad casi individual de la propia actividad profesional, y un economista con una salida un poco más, con mayor inserción en ámbitos de investigación, de docencia, o incluso vinculado con el sector público y en términos de política económica, por ejemplo, lo pone en esta perspectiva que planteas vos del intercambio, de el compromiso con el otro. No es que en la carrera de contador no lo esté, seguro, pero por ahí en la licenciatura en economía eso está más presente y le incorpora a uno esta visión de yo necesito
intercambiar, discutir y llegar a acuerdos también en torno a lo que es el objeto de estudio específicamente o de la problemática en cuanto a lo que se está analizando. Y eso también es un proceso que institucionalmente se va haciendo porque todo esto que estamos hablando son personas que lo llevan adelante, entonces son proyectos de investigación, proyectos de extensión que los desarrollan. Entonces la facultad con gente con esta necesidad de tener una mayor interacción, incorporación y vinculación con el medio que lo lleva a que profundice con proyectos de investigación más vinculados con esto que estamos hablando hoy, los procesos de desarrollo, con el desarrollo regional, con el desarrollo de la provincia de Entre Ríos, con el mercado de trabajo, con la política social de la provincia. Profundiza mucho también esas discusiones. Me preguntaba eso, ya como secretario de investigación, ¿qué equipos hay hoy trabajando en líneas de investigación y cuáles son esas líneas de investigación puntuales o las inquietudes que surgen? Algo deslizaba, digamos, pero sí, hoy estábamos hablando que hay, por suerte se han consolidando muchos equipos de investigación. La verdad que los últimos años creció bastante, tanto en la cantidad de investigadores como en los docentes que ya estaban antes, que se han incorporado con nuevos proyectos. Ha sido un proceso muy virtuoso, me parece a mí. Hoy podemos encontrar equipos de investigación vinculados, por ejemplo, con la historia y la infraestructura y la historia económica de la provincia. Hay un grupo de investigación ahí muy consolidado. Hay otros grupos de investigación vinculado con lo que es la política social y lo que es liderado por un antropólogo. Entonces tiene una visión bastante amplia. Por otro lado, discusiones en torno al desarrollo regional y el aspecto productivo de la provincia de Entre Ríos. Entonces tenemos grupos de investigación que estudian, por ejemplo, los sistemas industriales de la provincia, las cooperativas, que estudian, por ejemplo, los procesos de innovación dentro de las cooperativas. También grupos de investigación que estudian la estructura agraria de la provincia y la estructura social agraria y cómo ha devenido el modelo agronegocios impactado en la presencia de los productores regionales. También grupos que estudian el mercado de trabajo y toda la cuestión del trabajo en términos económicos. Después también tenemos grupos de investigación, por ejemplo, que estudian el acceso a la información contable, el acceso a la información pública, la aplicabilidad de ciertas normas contables. Entonces hay también un grupo de investigación con varios proyectos que estudian distintas dimensiones de lo que es la implementación de la contabilidad y el desarrollo de la contabilidad y cómo eso va cambiando en el tiempo. Y la provincia como objeto de estudio también era una vacancia, ¿no? Porque había poco, realmente poco, y de un tiempo a esta parte se advierte que hay un florecer de proyectos de investigación, de informes también que van desarrollando ustedes del centro de estudios. Es decir, la parte positiva de todo este proceso, pienso, que los ciudadanos de esta provincia no estén condenados a repetir lo que leen en manuales que se pueden haber hecho en alguna parte del mundo, sino que haya investigadores que estén mirando la realidad, tratando de mejorar las estadísticas, tratando de hacer sugerencias para que las estadísticas mejoren y tratando sobre todo de ejercer esto tan difícil que es el campo de las propuestas, ¿no? Tener propuestas para mejorar el status quo. No, tal cual, porque si uno no conoce la realidad y el medio en donde está, es difícil también pensar en una política efectiva, en un proceso de desarrollo, si uno no conoce efectivamente quiénes son los actores, cómo se comportan y qué características tiene. Entonces, los proyectos, por ejemplo, que estudian el desarrollo industrial, están estudiando, cuáles son las empresas, cómo se vinculan con otras empresas del sector, qué políticas hacen falta para que crezcan o qué características tiene el sector para que, por ejemplo, diferenciando el sector aviar, que es muy importante en la provincia, que es una de las principales ramas industriales de Entre Ríos, cómo eso se complementa con el sector metalmecánico y qué necesidades hay de una política para el desarrollo del sector metalmecánico que se caracteriza no tanto por el gran frigorífico como es el sector aviar, sino por pequeños talleres de 2 o 3 personas, muchas veces una actividad muy familiar. Entonces las lógicas son muy distintas y entender esas lógicas y cuáles han sido las experiencias que pueden dar un aporte interesante es muy importante. Por ejemplo, si uno ve el caso del arroz, en la provincia de Entre Ríos hay varios trabajos que se han hecho en torno a la innovación en cuanto a la semilla del arroz que ha estado impulsada y financiada por los productores locales, financiados en distintas cooperativas y en distintas instituciones intermedias asociativas, que es una experiencia en términos de política científica y tecnológica muy interesante porque llevó al desarrollo del sector arrocero provincial y también a la exportación de ciencia y de conocimiento desde la propia provincia. Bien. Gabriel, has cambiado el rumbo de las elecciones para cerrar el
el tercer bloque. Si no me equivoco, venía Fan People en el tercero. Sí, Fan People, banda hardcore punk más propia de mi adolescencia, pero que no quería dejar de traerla a colación porque, por lo menos personalmente, y creo que para la gente que ha escuchado la banda, ha entrado en muchos debates en la década de los 90 que hoy están muy vigentes. Y que me parece entonces una banda que con el tiempo ha entrado, planteaba visiones sobre el debate público muy de vanguardia en ese momento, y que a muchos de los que crecimos escuchando esas bandas nos interpelaba desde ese lado. Entonces, bueno, es una banda que este tema precisamente no trata tanto la cuestión económica, sí precisamente una cuestión social, una cuestión del aborto precisamente, pero bueno, nada. Ahora te fácil venir, pero cae de mí, estoy tan fría en este oscuro cuarto, pero ya no tengo ganas de salir. Yo quería tener a mi bebé y no. If you can, all the fool of that and alcohol, it hurts. Tu orgullo hizo un agujero en mi corazón. Más vale bueno conocido. Radiociencia.